Buenas noches, iglesia, bienvenidos a esta tercera reunión de oración del día número 34, ya 34 días de oración, de orar mañana, tarde y noche buscando al Señor, buscando su presencia, recibiendo enseñanza, orando unos por otros y escuchando testimonios, ¿verdad? Donde vemos que el Señor está obrando sobre la vida de su iglesia y preparando el corazón de su iglesia para aún cosas mayores, porque eso es lo que esperamos, vienen cosas mayores para la iglesia. Y bueno, aprovechar, mi nombre es Eduardo Hutler, quiero agradecer a la iglesia y a los pastores, hermanos que se han comunicado, que nos han enviado mensaje para estar orando por nosotros. Gracias al Señor porque vemos la mano del Señor de sanidad sobre nosotros. Dice su palabra que Él da la palabra y da la sanidad, Él envía la palabra y da la sanidad. Y así lo hemos creído y lo creemos fielmente. Y seguimos viendo su obra sobre nosotros, la restauración en mi garganta ya casi al 100. Es por eso que puedo compartir con ustedes y puedo hacerlo con un poquito ya más de fluidez. Y bueno, quiero hablarles en esta noche, quiero compartirles un poquito sobre el tema de la relación, ¿verdad? Todos sabemos que en una relación siempre hay alguien que toma la iniciativa. Y en la relación entre el Señor y el hombre, Dios y el hombre, es Dios el que siempre toma la iniciativa. Nos vamos a Éxodo 33, versículos 9 en adelante, y dice: cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés. Y vemos aquí otra vez un Señor tomando la iniciativa, un Dios tomando la iniciativa, haciendo descender su nube, hablando con Moisés. Y dice que cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada en la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, ¿verdad? Donde estaba la presencia del Señor, todos se levantaban para adorar, y cada cual a la entrada de su tienda, para adorar al Señor, para estar en la presencia del Señor. Pero el que iba delante de la presencia del Señor justamente era Moisés, y dice la palabra en el versículo 11, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. El Señor habla cara a cara con nosotros. El Señor quiere tener una relación estrecha, una relación cercana, una relación profunda, una relación muy íntima. A través de una relación estrecha y cercana, el Señor trae revelación. Una relación estrecha y cercana, el Señor trae revelación. Pero también donde trae revelación, trae visión. Entonces es importante que nosotros podamos tener claro que a través de una relación estrecha con nuestro Dios, el Señor se va a revelar a nuestras vidas. Y dice que el Señor hablaba cara a cara con Moisés como habla un hombre con su amigo. ¿A quién le revelarías tú si no es a un amigo? ¿Sí? Todos tus planes, tus proyectos, tus sueños, ¿a quién le revelarías lo que hay en tu corazón si no es a un amigo? Y esto es lo que sucedía entre la relación que había entre el Señor y Moisés. El Señor hablaba cara a cara con Moisés como quien habla con un amigo. Y vemos siempre en la historia de Moisés con el Señor, siempre Moisés acudiendo al Señor para hablar con él y recibir la instrucción, recibir la dirección en las cosas que él tenía que hacer. Hay una parte de la palabra más adelante en el Éxodo 34, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, me gusta cómo habla. En el versículo 29 dice, bueno, antes de leer esto, recordar que el Señor ya le había dicho a Moisés que subiera al monte Sinaí y subiera con esas 2 tablas ante su presencia, pero él le pedía que fuera solo y estuviera en ese lugar, en un lugar donde no iba a interferir nadie, ninguna persona, ni siquiera tenía que haber animales a los alrededores alimentándose, pascando, como dice la misma palabra. Quería un momento especial con Moisés, un momento en el cual el Señor se le iba a revelar a Moisés, un momento en el cual el Señor le iba a dar la ley, un momento en el cual el Señor iba a hablar para que él diera un mensaje a su pueblo.
pero también un momento en el que ellos iban a tener esa cercanía, iban a estar cara a cara. Dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haber hablado con el Señor, su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, el reflejo de la gloria de la presencia del Señor, el reflejo de la magnificencia del Señor en la vida de Moisés, siendo una extensión del reino del Señor, tuvieron miedo de acercársele. ¿Sí? Moisés era tan cercana a la relación con el Padre, con el Señor, que él reflejaba esa misma gloria y esa misma presencia. Y era tan profunda y tan estrecha esa relación, que en esa relación el Señor traía revelación. ¿Sí? Una relación estrecha trae revelación. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Y luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Es decir, lo que él había recibido como revelación, las leyes, los mandatos. Moisés lo transmite al pueblo de Israel y da las instrucciones al pueblo de Israel. Y en obediencia Moisés transmite lo que el Señor quería para su pueblo. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, ¿verdad? Cuán importante y cuán fuerte era esa presencia, ese reflejo de la presencia del Señor en la vida de Moisés, que él tenía que volver a cubrirse con un velo, él tenía que volver a taparse, ¿verdad? Y siempre que entraba la presencia del Señor, una vez más, él quitaba el velo. Eso dice en el versículo 34, él se quitaba el velo mientras no salía y mientras estaba en la presencia del Señor. Y luego al salir, él les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Una vez más, relación, revelación, comunión, revelación, y luego recibía la revelación del Señor y luego él llevaba la instrucción al pueblo, ¿sí? La visión de lo que el Señor quería para su pueblo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestra comunión con el Señor, en ese tiempo que nosotros tengamos con Él, Él se va a revelar a nosotros. Venimos delante de la presencia del Señor porque recibimos de su gracia y recibimos todo aquello que no merecemos. ¿Sí? Recibimos todo aquello que nosotros no tenemos la capacidad de pagar, ¿verdad? Todo aquello que no debemos recibir porque somos pecadores. Y luego acudimos también a la presencia del Señor porque recibimos su favor, ¿verdad? Presentamos nuestros planes, nuestras ideas, nuestros proyectos, lo que queremos lograr, nuestros sueños, y vemos el favor de Dios y vemos cómo Dios nos bendice y cómo podemos avanzar en nuestra vida espiritual y cómo podemos seguir creciendo en nuestra vida espiritual y cómo podemos avanzar en otras cosas y recibimos el favor de Dios. Pero lo más tremendo es cuando vemos su gloria. Esa es la parte más importante para nuestras vidas. Es donde podemos ver su rostro, podemos estar cara a cara con Él. Como compartía nuestra hermana Nora, cuando ya no solamente buscamos su mano, sino buscamos su rostro. Y estamos cara a cara con el Padre y podemos recibir la bendición de Él y podemos recibir también la revelación de su gloria y de su presencia, para que nosotros podamos también a su vez ser ese reflejo de la gloria del Señor y llevar el reino del Señor a quienes no le conocen. Porque no solamente se va a quedar en el hecho de que yo me refleje la presencia del Señor, sino que suceda lo que sucedía con Moisés. Una vez que recibía la instrucción, él llevaba el mensaje a un pueblo, ¿verdad? Para que ese pueblo acatara los mandatos del Señor. Yo creo que es lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas durante este tiempo, durante estos 34 días, porque van a ser 40 días, que el Señor está hablando a su iglesia, el Señor está dando dirección a su iglesia, el Señor está mostrando su gloria a la iglesia, de tal manera que nosotros reflejaremos después esa gloria en el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Reflejaremos esa presencia, llevaremos esa palabra que el Señor nos está dando. Ese es uno de los principales propósitos, que nosotros tengamos esos tiempos de comunión con Dios. Una relación estrecha trae revelación y esa revelación trae visión, ¿sí? Trae un mandato para que nosotros
cumplamos y llevemos ese mensaje de salvación a quienes no conocen al Señor. Entre muchas otras cosas más. Hay una parte también bien interesante en la palabra, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Lucas 9, 28. Dice que Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo. Fíjense qué cosa tan tremenda. Jesús toma a 3 de sus discípulos y les dice, subamos al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, dice en la palabra. Su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Jesucristo reflejaba la gloria de la presencia del Padre. Sus vestiduras blancas y resplandecientes, dice, y su rostro se transformaba, ¿verdad? Entonces, la apariencia del Señor se transformaba. Y dice que de repente 2 hombres hablaban con él, hablaban con Jesucristo, y los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pero ahí los apóstoles estaban medio dormidillos, ¿no? Estaban medio distraídos. Y dice, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. De repente nos pasa, ¿verdad? Que no exista un sueño espiritual en nuestra vida que nos distraiga de ver la gloria y la presencia del Señor. Si los apóstoles, estos discípulos hubieran sabido lo que iban a presenciar, yo creo que no se hubieran ni parpadeado y hubieran contemplado en su totalidad todo lo que había sucedido en ese momento para recibir esa revelación. Jesucristo se convierte en ese momento en el que los lleva a ese lugar, a la presencia del Padre. ¿Sí? Jesucristo es el que les dice a los discípulos, Jesucristo es el que le dice al hombre, es el que nos dice a nosotros en esta noche, venid y subamos al monte a orar, porque ahí vas a recibir revelación. Y Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Qué tremendo, porque aún en medio de ese adormecimiento que ellos tenían, ellos como quiera vieron la gloria de Jesús. Y por ahí hay diferencias en los evangelios. Unos hablan de algunas, unos se centran más en el rostro de Jesús, otros más en las vestiduras, ¿verdad? Y luego otro más, en este caso Lucas se centra también un poquito en el tema de que los apóstoles estaban medio dormidos, los otros evangelios no lo mencionan así, pero podemos entender en esta cita bíblica lo que hace Jesús es llevarnos a la presencia del Padre, ¿verdad? Para que nosotros contemplemos la presencia del Padre. En este tiempo el Señor nos está llevando a la presencia del Padre para que tengamos esa relación estrecha a través de Jesucristo. O sea, recibamos esa revelación y recibamos la visión y el mandato de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Recibamos instrucción. Mis hermanos, gracias por estar con nosotros en esta noche. Quiero orar antes de cerrar este tiempo y le invito a que ahí en su hogar pueda seguir levantando altar de oración delante de la presencia del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo especial que tú nos das. Estos 40 días, Señor, son una preparación en nuestra vida, Señor, para un tiempo de comunión, Señor, Padre Santo, en el cual tú quieres revelarte a nosotros. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos atraes hacia ti. Eres tú siempre el que toma la iniciativa, Señor, de llevarnos, Señor, o atraernos hacia tu presencia. Y a través de la obra redentora de Jesucristo es que podemos entrar, Señor, hasta el trono de tu gracia. Y ahí encontramos, Señor, oportuno socorro. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en este tiempo estás fortaleciendo nuestras vidas en tiempos de oración. Ayúdanos a ser fieles y a permanecer firmes, Señor, en este llamado que tienes para nosotros, Señor. Y Padre, rogamos, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, que sea levantado, Señor, en oración. No solamente la Trinidad, tu iglesia, Señor, todo tu pueblo sea levantado en este tiempo en oración, para que tu pueblo sea avivado, Señor, y sea conocido tu nombre, Señor, en todas las naciones. Tu nombre sea exaltado y sea glorificado por todos los siglos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por estar en esta noche con nosotros. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Bendiciones.